La construcción del templo en Jerusalén en preparación para la segunda venida es quizás una de las señales más esperadas por los santos de los últimos días. Después del testimonio que te mostraré hoy, nuestra perspectiva con respecto a esta profecía quizás pueda cambiar. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a este nuevo video del canal El Preludio, cuyo único objetivo, como siempre les digo, es la aceleración individual y como familia en preparación para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los mensajes que me han hecho llegar y por acompañarme el día de ayer en la transmisión completamente en vivo que tuvimos. Hoy es un día especial para mí, en lo particular porque está cumpliendo año nuestro hijo, su primer añito, así que es un día de gozo para nosotros como familia. El día de ayer yo les comentaba y les hablaba sobre 14 profecías, 7 cumplidas o en pleno cumplimiento y 7 por cumplirse. Dentro de estas profecías aún por cumplirse, yo les dije que el día de hoy iba a compartir con ustedes sobre una en especial, que es la edificación o la construcción de ese templo en Jerusalén. Hay muchas aristas con respecto a ese templo, quién lo va a construir, en qué momento, en qué lugar. Y hay personas incluso que me han hecho comentarios, y yo he visto también algunos comentarios de santos de los últimos días, que hablan sobre la ubicación específica del templo. Y al pensar en una ubicación específica, podemos correr el riesgo de, si no se construye el templo en esa ubicación, eh, nosotros podemos omitir el resto de los lugares específicamente especiales para el reino de Dios sobre la tierra, es decir, para la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Uno de esos comentarios o una de esas aristas que yo he leído y he visto entre santos de los últimos días es que la edificación de ese templo será aquí, en el lugar donde actualmente está el templo de la cúpula de la roca. Entonces, este lugar, este templo, ahorita es prácticamente que un lugar que en conflicto entre musulmanes, judíos y cristianos. Es decir, he leído, incluso he revisado algunos datos geográficos y de algunos expertos que dice que si se tomara ese lugar para edificar cualquier otro edificio, inclusive este templo, se desataría prácticamente una guerra. Así de vital y de importante es ese lugar. Sin embargo, hermanos, hoy vamos a ver unos elementos adicionales con respecto a la edificación de ese lugar y un testimonio que a mí en lo particular me abrió el entendimiento y me dio más luz con respecto a esta profecía. Algo más va a ocurrir en ese edificio. ¿En qué edificio? Ya vamos a hablar un poco de eso. Primeramente, quiero analizar contigo una pregunta. ¿Quién construirá el templo de Jerusalén? Algunos santos de los últimos días mantienen la teoría o la impresión o el pensamiento de que son los judíos. Los judíos son los que construirán el templo. Ahora, piensa en esta cita y siempre acudo al Elder McConkie para hablar de las cosas más complejas de comprender. En su libro El Mesías Milenario, páginas de las 278 a las 280, dijo lo siguiente: ¿con qué poder y bajo la autorización de quién se realizará la obra? Es decir, la obra de construcción. Y él responde: solo hay un lugar bajo los cielos donde se encuentran las llaves de la construcción de templos. Solo hay un pueblo que sabe cómo construir templos y qué hacer en ellos una vez terminados. Ese pueblo son los santos de los últimos días. El templo de Jerusalén no será construido por judíos que se han reunido allí con fines políticos como en la actualidad.
Hermanos, esto es interesante porque efectivamente ayer yo les comentaba que este año se está cumpliendo 77 años de la fundación del Estado de Israel. Y sí, uno de los elementos es el recogimiento o la reunión física de los judíos en Israel desde 1948. Eso se ha venido llevando a cabo de manera progresiva en estos últimos 77 años. Sin embargo, el Elder McConkie es enfático con respecto a quién va a construir ese templo. No quiere decir que porque los judíos se están reuniendo ahí, ellos sean el pueblo escogido para construir el templo. ¿Quiénes son los que saben construir templo? Los que tienen las llaves para hacerlo y los que saben qué va a ocurrir ahí, los santos de los últimos días. Él lo dice de manera muy clara. Vamos a seguir leyendo la continuación de esta cita. No será construido por un pueblo que desconoce por completo las ordenanzas de sellamiento y su aplicación a los vivos y a los muertos. No será construido por quienes desconocen a Cristo, sus leyes y los misterios reservados para los santos. Y aquí, hermanos, después de haber leído esto, quise traer a este análisis la profecía que se encuentra en Zacarías 6, los versículos del 12 al 15. Y dice, y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo de Jehová. Entonces sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si escucháis obedientemente la voz de Jehová, vuestro Dios. Los que tan lejos vendrán y reedificarán el templo de Jehová. ¿Quiénes son esos los que están lejos? Sigo continuando con la cita de el Elder McConkie. El templo de Jerusalén será construido por la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los que están lejos, los que vienen de una nación estadounidense, los que tienen un templo en Salt Lake City, vendrán a Jerusalén para construir allí otra casa santa, en la parte de Jerusalén, de los montes de la casa del Señor. Hermanos, hay muchas cosas adicionales con respecto a esta edificación del templo que me gustaría compartirles, pero es un tema que me gustaría profundizar en otra ocasión. En esta oportunidad quiero enfocarme en algo en concreto y específico, en un testimonio que les voy a mostrar. Pero para eso era necesario que ustedes comprendieran quién va a construir según lo que se ha profetizado, quiénes son aquellos que venían de lejos a construir, según la profecía de Zacarías, el templo. Queda claro, no son los judíos, es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Para mí es suficiente la declaración del Elder McConkie. Déjame saber en los comentarios cuáles son tus impresiones adicionales con respecto a esto. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas que son los judíos? ¿Estás a favor de la declaración del Elder McConkie? Y tienes, hermanos, si pensamos como el Elder McConkie solamente por el tema de la lógica, es completamente factible. Un pueblo que no, o mejor dicho, un pueblo que rechazó a Cristo, rechazó sus ordenanzas, un pueblo que todavía espera a Elías, un pueblo que no cree en la hora vicaria. ¿Cómo ese pueblo puede edificar un templo? No tiene mucho sentido para mí. Para mí no tiene sentido. Y por eso siempre te digo, esto forma parte de mi análisis individual. ¿Y por qué hago este énfasis, hermano, en estas palabras del Elder McConkie? Porque como santos de los últimos días, yo siempre le he dicho, debo estar atento a lo que ocurre en Jerusalén, a lo que está ocurriendo en Israel, porque es el termómetro de muchas profecías que se van a cumplir en los próximos meses y años. Sin embargo, en cuanto a la construcción del templo, no puedo esperar yo como santo de los últimos días que un pueblo que no crea en la doctrina de los templos, no crea en el Mesías, en el Hijo de Dios, construya o haga parte de esta profecía. Entonces, igualmente, si piensas diferente al Elder McConkie, déjamelo saber en los comentarios. Ahora, hermanos,
quiero mostrarle y traer para que ustedes puedan recordar un paralelismo que yo hice recientemente con respecto al Templo de Roma. Y en esta ocasión quiero traer a alguien que participó activamente en el diseño del templo, en una editorial, el Chur News, que se llama Un milagro que tardó 2000 años en construirse. Este hombre, que se llama Chuck Hawkins, dijo lo siguiente: milagro tras milagro condujeron a este hito histórico, ya que la iglesia superó obstáculos para construir un templo en Roma. Por ejemplo, en Italia, las leyes exigen que se examine una propiedad en busca de ruinas antiguas antes de permitir cualquier nueva construcción. Temiendo que un descubrimiento arqueológico pospusiera la construcción del templo, los miembros de la iglesia en Roma celebraron un ayuno especial el día de la inspección. Aunque se encontró un pequeño pozo en un rincón del terreno, se consideró que no era lo suficientemente importante como para impedir la construcción. Considerando que se descubrió una antigua aldea romana a solo 100 metros del límite de la propiedad, el hecho, fíjense esto, hermano, el hecho de que no se encontraran otros hallazgos arqueológicos fue un milagro. Hermanos, yo he tratado aquí en varios videos que les he compartido la importancia del templo de Roma y lo que ocurrió. Literalmente el Señor reveló al profeta que llevara a los apóstoles y a sus consejeros, es decir, estaban por primera vez en la historia fuera de los Estados Unidos los 15 profetas videntes y reveladores, nunca antes visto. Además de eso, ha sido la primera ocasión y la única por el momento que el profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha tenido una reunión en el Vaticano con el líder de la Iglesia Católica. En esa ocasión, durante la dedicación del Templo de Roma, el presidente Nelson dijo: esto que está ocurriendo es un punto de inflexión y las cosas de aquí en adelante van a acelerarse cada vez más. Todo se va a llevar a cabo a un ritmo más acelerado. Es decir, esto que ocurrió, este milagro de que no encontraron ningún indicio arqueológico de aldeas o de rasgos de la historia pasada, deja claro que el Señor había preparado ese lugar para el templo de Roma. Hermanos, ¿por qué le comparto esto y qué tiene que ver con lo que les estoy diciendo en Jerusalén? Fíjense lo siguiente. Vamos a pasar a esta profecía donde se menciona en Zacarías, pero sin embargo yo voy a leer la profecía que también se menciona, la misma profecía en Doctrina y Convenios 45 y 48. Y dice lo siguiente: y entonces el Señor pondrá su pie sobre este monte, y se partirá por en medio, y temblará la tierra, y se tambaleará, y también se estremecerán los cielos. Este monte al que hace mención esta profecía es el monte de los olivos. Bien, cuando llegue el Salvador, cuando ponga su pie sobre el monte, se tambaleará la tierra. Habrá un gran terremoto, como ayer lo estábamos analizando. Habrá muchos cambios en la tierra y surgirán a través de este gran terremoto. Bien, ahora, habiendo dicho esto y ya habiendo dado un contexto para que puedan entender el testimonio que ustedes van a escuchar a continuación, voy a hablarles de este erudito de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de Kelly Ogden. ¿Quién es él? Este hombre es profesor emérito de escrituras antiguas en la Universidad Brigham Young. Impartió cursos de hebreo antiguo y Nuevo Testamento, escritos de Isaías, la Biblia como literatura, historia del antiguo cercano oriente, geografía bíblica y moderna de Tierra Santa, la perla de gran precio, el libro de Mormón y doctrina y convenios. Fíjense esto, durante 14 años ayudó a administrar los programas de estudio de BYU
en Tierra Santa, es decir, en Jerusalén. Este hombre estuvo trabajando directamente en BYU Jerusalén, dirigiendo estos programas de estudio 14 años y guió a estudiantes en viajes de estudio por todo Israel, Palestina, el Sinaí, Egipto, Jordania, Turquía y Grecia. Lideró a grupos de estudiantes en numerosas caminatas por Tierra Santa, incluyendo el recorrido de 3 días de Abraham e Isaac desde Berseba hasta el monte Moriah, los 148 kilómetros que José y María recorrieron desde Nazaret hasta Belén, los 320 kilómetros de Dan a Berseba y la caminata de Leí de 320 kilómetros desde Jerusalén hasta el Mar Rojo. Ha escalado el tradicional monte Sinaí 18 veces. Ese monte del que hablamos que cuando venga el Señor se tambaleará y se partirá en dos. El hermano Ogden obtuvo una licenciatura en inglés y español, una maestría en educación internacional, una maestría en lengua hebrea y geografía histórica de la Biblia y un doctorado en estudios de Oriente Medio. Hermanos, adicionalmente a todo el perfil académico de este hombre, es escritor de 15 libros. Este hombre, hermano, ¿y por qué menciono esto? Porque es importante saber de quién es el testimonio que les voy a compartir ahora, de quién son las palabras. Ahí, como lo pueden ver en la parte izquierda de sus pantallas, ven una foto a un elder Russell M. Nelson más joven junto a su primera esposa y al elder Peterson junto a su esposa. En la parte derecha está el hermano Ogden en el monte de Sinaí. En el fondo se ve el templo de la cúpula de la roca. Hermanos, lo que les voy a mostrar ahora es un extracto de un video que dura 50 minutos. El nombre del video es ese. Está en inglés. Ustedes pueden traducirlo a través de las opciones que le da YouTube para traducir el video. Y se encuentra en ese canal, que es el canal oficial de BYU Kennedy o de Centro Kennedy de BYU. De ahí es que yo voy a extraer las palabras de ese erudito de la iglesia. Y fíjense lo que dijo, porque aquí viene ese testimonio del que les hablé al principio. Miren lo que dijo. Solo en el periodo bizantino había 35 iglesias cristianas por todo el Monte de los Olivos. Tanta construcción a lo largo de los siglos en todo el Monte de los Olivos nos preocupaba, ya que si la excavadora chocaba con los cimientos de cualquier edificio, pudiera haber traído a los arqueólogos y podría retrasarse indefinidamente o tal vez incluso permanentemente. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en Roma? Bueno, aquí las preocupaciones eran las mismas. Dice que el pasado de ese terreno o en las adyacencias de ese lugar habían existido 35 iglesias cristianas por todo el Monte de los Olivos. Es decir, que las probabilidades de encontrar rasgos arqueológicos era alta. Mientras observábamos cómo se movía la tierra, nos sorprendió descubrir que no había nada allí. No había habido nada en ese sitio en particular desde la antigüedad, lo que nos llevó a la conclusión de que el Señor preservó ese sitio para esta estructura en particular en los últimos días. ¿De qué estructura en particular estaba hablando él? Del Centro de Estudios de BYU Jerusalén. Este hermano, con un grupo de santos, estuvo presente en primera persona cuando los primeros camiones y tractores, excavadoras, estaban haciendo el movimiento de tierra. Este hermano fue testigo de este milagro. No había nada allí, a pesar de que en el pasado habían existido muchas edificaciones, iglesias ahí alrededor del Monte de los Olivos. Lo interesante es lo que él dice. Esto nos llevó a la conclusión de que el Señor preservó ese sitio para estos últimos días. Cuando yo en el título coloco algo más va a ocurrir allí,
tiene que ver con esto. En realidad el Señor preservó eso solamente para hacer una universidad en donde estudiantes extranjeros no judíos iban a ver por dónde Cristo vivió, caminó, murió, etcétera. Es simplemente es el propósito académico y de investigación. Por los momentos, esa es la función que ha cumplido el centro. Sin embargo, ya habiendo leído la profecía de Zacarías que el monte de los olivos se partirá en dos cuando venga el Señor, vamos a pasar a la siguiente parte del testimonio. Surgió una pregunta, dice el hermano Ogden. No sabemos nada sobre los terremotos antes de que ocurran. Con toda nuestra sofisticación científica, aún no podemos saber exactamente cuándo ocurrirá un terremoto, pero sabemos que un terremoto afectará a esa montaña desde hace más de 2500 años. ¿Cómo lo saben? Bueno, el profeta Zacarías y otros escribieron sobre él que algún día el monte de los olivos se partiría en dos. Así que le pregunté al capataz y a los constructores, ¿qué estamos haciendo para asegurar nuestro centro? La respuesta es, hay más de 400 micropilotes hundidos de 10 a 15 metros en la tierra, a intervalos regulares precisos en todos los niveles del centro. Cuando se mueva, nos moveremos juntos. Después de todo, nuestros estudiantes tendrán asientos en primera fila para la segunda venida. No queremos perder a nadie. Hermanos, por si fuera poco, manteniendo la línea de la profecía de Zacarías, es decir, el monte se va a partir en dos cuando venga el Señor, manteniendo esa línea, los cimientos del Centro de Estudios de BYU Jerusalén fueron fortalecidos. ¿De qué manera? Desde su fundación, con micropilotes hundidos a 10 y 15 metros. Hermanos, aún más impresionante es leer o escuchar, si ustedes ven el video, las palabras que él dice. Nuestros estudiantes, y él hace una sonrisa, estarán en primera fila para la segunda venida. Hermanos, yo de manera individual, de manera personal, creo que algo más va a ocurrir en ese edificio. Yo creo, y es un comentario individual y no está basado en más nadie, por eso le digo que abro un paréntesis y digo, esto es un comentario individual. Dejándome llevar por las palabras del Elder Macón, que efectivamente el Centro de Estudios Jerusalén ha sido edificado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el año 88 se firmó un contrato de arrendamiento para su uso por 49 años. Todavía está en plena vigencia ese contrato y como parte de ese contrato se establecieron que no es posible el proselitismo en este momento. Solamente el centro sirve para estudios académicos, científicos y de investigación. E incluso después de los ataques del 7 de octubre del 2023, también sirvió como refugio para los estudiantes mientras esperaban la autorización del lago Salado para evacuar los estudiantes en pleno conflicto de octubre de ese año. Adicionalmente, hermanos, yo creo, después de haber visto estas palabras de este hombre, que el templo de Jerusalén, del que tanto estamos esperando que sea anunciado, que sea edificado, puede, y hay una probabilidad alta para mí, que sea ese edificio actualmente Centro de Estudios de BYU Jerusalén. Coloquen ustedes Centro de Estudios BYU Jerusalén en YouTube y van a ver cómo son las instalaciones por dentro. Son hermosas, sobre todo los arcos que ustedes lo pueden ver en la portada de este video. Mis amigos, yo le testifico que el Señor vive, que esta es su iglesia
y que a pesar de que carecemos de mucho conocimiento y mucha información adicional con respecto al cumplimiento de esta profecía, yo estoy seguro de que con las cosas que se nos han dejado saber a través de las personas autorizadas por Él, por sus profetas, por los académicos, por inclusive los obreros que participan en la edificación de los cimientos de este edificio, nosotros podemos tener un testimonio adicional de que la obra del Señor se está acelerando en estos últimos días, que esta es la última dispensación, que Él está llamando a los escogidos y que nosotros somos parte de este aceleramiento en primera fila. Testifico de Jesucristo y anhelo su pronto regreso. Déjeme saber en los comentarios cuáles han sido tus impresiones y dejo mi testimonio y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Comparte este video si te gustó, déjame saber cuáles son tus comentarios adicionales y regálame un me gusta para que la plataforma pueda seguir recomendando el contenido. Nos vemos en una próxima ocasión y gracias por acompañarme el día de hoy. Hasta luego.